Buenas tardes a todos, somos el GAES número 1 y el día de hoy trataremos sobre el Bogotazo. Primero, ¿cómo estaba la situación de Colombia antes del 9 de abril de 1948? Antes del 9 de abril de 1948, nuestro país ya estaba marcado por una tensión política y social, la desigualdad económica y la polarización. El poder en Colombia estuvo dominado por el Partido Conservador entre los años 1886 y 1930. Este periodo se conoció como la hegemonía conservadora. Entre el Partido Liberal y el Partido Conservador ya existía una rivalidad. Era esta una constante en la historia de Colombia. Los conservadores en el año 1946 regresaron al poder tras una división interna en el Partido Liberal que presentó a dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Esta división permitió que Marino Ospina Pérez ganara en ese año la presidencia. La sociedad colombiana, ya marcada por una gran desigualdad económica y social, sentía que sus problemas no eran atendidos por los partidos políticos tradicionales, siendo allí donde surge Jorge Eliezer Gaitán como un gran líder. Gaitán era un abogado y político que había estudiado, entre otras cosas, derecho jurisprudencial en Roma y se destacaba por la defensa de los trabajadores y los campesinos. Su popularidad creció significativamente durante la década de 1940, lo que lo convirtió en un líder natural de las clases populares a nivel nacional en nuestro país. Vamos a hablar de los hechos que hubo en el Bogotazo. El Bogotazo fue una ola de violencia y disturbios que ocurrió en Bogotá. El 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, voy a resumir los 7 hechos principales de ese acontecimiento histórico. El primer hecho fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un político muy popular y un candidato presidencial del Partido Liberal. Fue asesinado en el centro de Bogotá a plena luz del día. El acontecimiento ocurrió en la carrera séptima con calle 14, frente al edificio Agustín Nieto. El segundo hecho fue la reacción inmediata del pueblo. Al conocer la noticia, miles de personas acudieron a las calles en protesta. Se generó una revuelta espontánea, marcada por el enojo y el sentimiento de injusticia. El tercer hecho fue linchamiento del presunto asesino. Juan Roa Sierra fue capturado por la multitud, incluido y arrastrado por las calles. El cuarto hecho fue un Bogotazo, que fueron disturbios generalizados. En Bogotá fue un caos, ya que hubieron incendios en edificios, saquearon centros comerciales, destruyeron 3 vías, atacaron las instituciones públicas y además en el centro fue devastador. El quinto hecho fue la respuesta del gobierno. El presidente Mariano Ospina Pérez declaró el estado de sitio y llamó al ejército para reclamar el control. Hubo enfrentamientos armados entre civiles y las fuerzas del orden. El sexto hecho fueron las consecuencias nacionales. El Bogotazo marcó el inicio de una época conocida como la violencia, con un periodo de conflicto entre liberales y conservadores, que duró más de una década. Consecuencias del Bogotazo. El 9 de abril de 1948 cambió la historia de Colombia. Ese día el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató una furia que ya estaba contenida. El pueblo no salió a las calles solo por él, sino por años de injusticia acumulada. Fue como si una chispa encendiera un incendio que llevaba mucho tiempo gestándose. Las consecuencias del Bogotazo fueron devastadoras. A corto plazo, el país entró en una profunda crisis política y social. Las calles de Bogotá se convirtieron en escenarios de violencia, saqueos y enfrentamientos. Murieron miles de personas. El ejército tuvo que intervenir. La ciudad quedó destruida, fue un momento de caos, de desesperación colectiva. Pero lo más grave vino después. A largo plazo, el Bogotazo marcó el inicio de una etapa oscura en nuestro país. El periodo de la violencia de liberales y conservadores se enfrentaron de forma brutal. Se rompieron puentes de diálogo, se perdió la oportunidad de un cambio pacífico. Fue un fracaso donde Colombia soñaba con justicia. El Bogotazo no fue solo un hecho aislado, fue el reflejo de un pueblo cansado, ignorado, herido, y esa herida aún no ha sanado por completo.
Como dijo alguien alguna vez, el Bogotazo fue una chispa de un incendio que duró décadas. Hoy al mirar atrás no nos podemos quedar con la tragedia. Debemos aprender y preguntarnos, ¿estamos escuchando al pueblo hoy o seguimos el camino a repetir la historia? Este hecho nos enseña que la violencia política destruye el tejido social, que sin justicia, sin diálogo, sin empatía, todo puede colapsar y que la paz no se construye desde el silencio, sino que desde la participación y la memoria. Colombia necesita que aprendamos a no callar, pero también a no responder con odio. Necesita que escuchemos más, que seamos más solidarios, que dejemos de vernos como enemigos, solo por pensar distinto. Porque si seguimos alimentando el odio, si seguimos dividiendo el país entre unos y otros, al final todos perderemos. Derechos humanos que fueron violentados en este acontecimiento. El Bogotazo no solo fue una crisis política y social, sino también un episodio donde violaron gravemente varios derechos humanos fundamentales. A continuación, destacaré los más importantes. El derecho a la vida, uno de los derechos fundamentales esenciales en el Bogotazo. Se aproxima que murieron entre 2.000 y 3.000 personas en este episodio, entre disturbios de represión militar y enfrentamientos civiles. Muchas de estas vidas se perdieron injustamente sin ningún tipo de protección del Estado. La vida de Jorge Eliezer Gaitán también fue arrebatada de forma violenta, lo que representa una violación directa de los derechos a la vida y al ejercer la libre expresión de un liderazgo político. El segundo derecho es la integridad física y psicológica. Miles de personas fueron heridas, golpeadas, perseguidas y torturadas. La brutalidad con la que actuaron algunos sectores del Estado y la violencia en las calles dejaron profundas huellas físicas y emocionales. Muchas familias quedaron marcadas por la pérdida de sus seres queridos, otras fueron desplazadas o vivieron con miedo a salir a las calles. El tercer derecho es a la libertad de expresión y a la protesta segura. Aunque muchas personas salieron a manifestar por indignación y dolor, el Estado no garantizó su derecho a la protesta segura. Los manifestantes fueron reprimidos con violencia, lo cual demuestra una clara violación a los derechos que tienen todos los ciudadanos de expresar su inconformidad de forma segura y libre sin temor a represalias. El cuarto derecho vulnerado en el Bogotazo fue el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado. Durante el caos la ciudadanía no recibió la protección adecuada ni efectiva. El Estado no fue capaz de garantizar la seguridad ni de su pueblo ni de sus propios bienes públicos. En lugar de responder con contención y diálogo, la reacción fue represiva y desorganizada, dejando a la población en medio de un abandono y de peligro. El quinto derecho vulnerado fueron los derechos políticos. El asesinato de Gaitán también presentó una violación a los derechos políticos del pueblo colombiano. La figura de Gaitán era vista como una posible vía democrática de transformación pacífica. Al silenciar su voz, se limitó el derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente a sus líderes y a participar en una vida política sin miedos y sin violencias. La reflexión que nos deja el Bogotazo es que el Bogotazo no fue simplemente un estallido de ira colectiva del pueblo colombiano, fue una respuesta desesperada de un pueblo que durante años había sido ignorado y reprimido. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán simboliza la caída de una esperanza, de un cambio pacífico. Con ella se abrieron las puertas a un periodo largo de violencia llamada la violencia bipartidista. En este acontecimiento nos dejó una lección que sigue vigente hoy por hoy. Nos enseña que las ideas no mueren con las personas, que los pensamientos siguen, y los pensamientos de Gaitán con respecto a la lucha, a los derechos humanos, a velar por los más vulnerables, siguen inspirando a quienes buscan hoy por hoy una Colombia más justa. Decíame, hijo mío, llévate mi bendición. Ahora